Bueno, vamos a seguir con problemas de física de rotación e inercia. Este es un problema de rotación. Nos dice que tenemos un disco circular uniforme de radio R y masa M está montado rígidamente sobre un extremo de eje delgado y sin masa de longitud L. Sería de aquí a aquí el eje. El eje es normal al disco en su centro C. El disco rueda en el plano XY, estando fijo el origen O mediante una unión universal lisa, es decir, que aquí no hay fricción. Suponer que el disco rueda sin deslizar, girando alrededor de OC, con frecuencia angular WG, de modo que durante una revolución recorre un arco de longitud 2πr sobre el plano. Es decir, si esto da una vuelta, entonces sería un disco que está ligeramente de lado, y al dar una vuelta recorre 2πr. ¿Cuál es la velocidad angular omega del punto C respecto al eje Z, con respecto a este eje? Y suponiendo que C está en el plano XZ en t igual a 0, ¿cuál es la velocidad angular W de un punto del disco debido a su rotación en torno a C? ¿Y cuál es la velocidad angular total de un punto del disco? Porque tenemos la rotación con respecto a C, con respecto a O. Y la velocidad angular total de un punto del disco sería la suma de las dos vectorialmente. ¿Y cuál es la aceleración angular de un punto del disco? Bueno, aquí solo queda hacer un poquito de geometría. Tienen L, que sería el eje, el punto C, el radio R, el disco está así de lado, está ladeado. Esto sería el ángulo alfa, este sería el radio R horizontal con respecto al eje Z. Fíjense que esto nos dicen que está a 90 grados, así que si esto es alfa, esto tiene que ser 90 menos alfa. Luego, si lo ven acá, vectorialmente lo llamamos esto el vector L, este el vector A, esto aquí sería el vector B, este sería el radio R. Pueden verificar que este ángulo alfa es este mismo. Pues esto es 90 menos alfa, esto entonces, esto es 90 menos alfa, y de aquí a acá hay 90, así que quedaría 90 menos alfa daría alfa. Y aquí inicialmente está en el plano XZ en t igual a 0, estaría aquí, luego gira un ángulo omega, quedaría en este lado. El vector A, el B y L en t igual a t. Bueno, aquí vemos que L sería la dirección del eje. Aquí lo podemos ver como A más B, donde A es L coseno de tita, coseno de alfa. B sería R coseno de alfa o L seno de alfa. De aquí sacamos tangente de alfa igual a esto. Luego el radio de giro R, de C alrededor del eje Z, sabemos que es esta distancia sería L por el coseno de alfa. Sería esta de aquí, la horizontal. La longitud de la circunferencia después de una vuelta sería 2π por R. Luego el punto en el borde del disco en contacto con el plano XY, es decir, este punto que está a una distancia Y, en este caso, sería el punto de contacto del disco con el plano, debe recorrer un arco 2πy en una vuelta. En una vuelta completa sería 2π por Y, donde Y sería el radio de giro de este punto. Y sabemos que es, como es de aquí a aquí, sería de acá a acá, que es L coseno, sería R, de aquí a aquí, más este trozo, que es R coseno de 90 menos alfa. Entonces al final nos queda de esta forma. 2π por Y sería estos, sería después de una vuelta total alrededor del eje Z. Pero sabemos que el disco, esta sería la distancia recorrida, que sería la circunferencia trazada sobre el eje XY, ¿no? Pero el disco avanza sobre el plano XY a una velocidad del borde del disco, que sería la velocidad angular por el radio R del disco. Así que el periodo, sabemos que si da una vuelta y recorre 2πy y lo hace a una velocidad de v, es decir, WR, nos quedaría aquí, bueno, aquí metemos Y, 2π por Y entre WGR.
Luego esta frecuencia en vueltas por segundo, esta frecuencia sería en vueltas por segundo, si la queremos sería en vueltas por segundo. La frecuencia es 1 entre el periodo, sería el inverso de esta, en vueltas por segundo. Si lo queremos el ángulo en radianes, el ángulo omega está en radianes, entonces nos quedaría la velocidad angular multiplicando esta frecuencia por 2pi, porque una vuelta son 2pi, nos quedaría en radianes por segundo, es decir, la velocidad angular con respecto al eje z. Como esta es la velocidad angular del punto C respecto al eje z, sería el vector de velocidad angular, sería omega vector igual a omega en la dirección k. Luego tenemos que hallar la velocidad angular de un punto del disco respecto a C. Bueno, aquí tenemos que W va a ser WG en la dirección de W, que va a ser WG en la dirección de L. Bueno, realmente es en la dirección de menos L. Si el disco gira de esta forma, el vector W tiene que ir hacia adentro, en la dirección menos L. Esto sería menos L realmente. La dirección de W es la dirección del vector unitario de L, del eje. Ahora, para eso entonces tenemos que hallar el vector unitario de L. Hallamos L vectorialmente como A más B, donde A, usando simplemente proyectando aquí con el ángulo omega, nos da A coseno más A seno en la dirección IJ. B ya lo teníamos, hallamos L. Luego, bueno, aquí ponemos A también en función de, L. Y para hallar el vector unitario, L dividimos entre el módulo L. Entonces las L se van y aquí quedaría R entre L. Luego de 1 sabemos que R entre L seno es R entre L coseno alfa es seno de alfa y nos quedaría de esta forma. Nos queda todo en función de alfa y omega. Y luego, efectivamente, W sería WG en la dirección menos L. Por tanto, se multiplica aquí por menos WG. Y ya tenemos la velocidad angular W con respecto al eje, al punto C, al centro del disco. Luego, la velocidad angular total de un punto del disco va a ser, lógicamente, la suma de ambas velocidades angulares con respecto al punto C y con respecto a O, es decir, W más omega, donde omega es simplemente omega en la dirección K. Entonces nos quedaría de esta forma en la dirección I, J y K. Esta sería la velocidad angular total de un punto del disco. Y la aceleración angular de un punto de disco, sabemos que WG es constante, alfa constante, y el ángulo, este ángulo omega sí varía con T. Entonces, para hallar alfa derivamos W, pero entonces aquí tendríamos que derivar el coseno de omega y seno de omega. Entonces nos quedaría tendríamos que derivar esto y esta parte, esto constante, y esto ya está en términos de velocidad angular, omega, y es constante también. Es decir, que la derivada de este término es 0. Y quedaría simplemente derivar coseno, nos quedaría menos seno omega, derivada de omega con respecto a t. Y la derivada de omega con respecto a t sería, como omega en ángulo, sería omega en velocidad angular. Te quedaría menos omega seno de omega. Así que el alfa sería igual a, bueno, simplemente se deriva 20. Esto quedaría de 20, derivando 20. Derivando 20, nos quedaría de esta forma y solo tiene dirección I, J. Está en el plano XY.
Y simplemente quedaría, bueno, aquí sacan factor común omega, omega WG por esto. Y así, bueno, ya obtienen lo que se pide. A ver, estos problemas aquí son problemas de inercia. A ver, nos dicen que tenemos una varilla delgada uniforme de longitud L y masa M, gira alrededor de un eje perpendicular a la misma con una velocidad angular W. Halla la energía cinética de rotación de la varilla si el eje pasa por su centro y halla la energía cinética si el eje pasa por un extremo de la varilla. Bueno, esto, la inercia con respecto al eje O lo sabemos porque eso está tabulado, pero aquí lo podemos calcular muy sencillo. Tomamos la distancia X, un diferencial de X, así que el elemento de masa de M va a ser la densidad de masa, que es uniforme, por tanto la masa total M entre L por este de X. La velocidad lineal de cualquier punto va a ser la velocidad angular por X, porque X es la distancia al eje de rotación, distancia al eje. Y así que tenemos dk simplemente es un medio de dmv cuadrado. Un medio de esto por b cuadrado, que sería wx al cuadrado. Y luego hay que integrar entre menos l medio y l medio. Muy sencillo. Y así hallamos la energía cinética. Quedaría ml cuadrado por w al cuadrado entre 24. Y para el segundo caso se hace lo mismo, solo que hay que integrar entre 0 y l. Y no entre menos L medio y L medio, y les va a dar mayor, de hecho da 8 veces mayor, no, 4 veces mayor. Este es 1 entre 24, este es 1 entre 6. Bueno, porque la distancia con respecto a este punto ahora se duplica, antes era L medio, ahora es L, y como la energía cinética es proporcional con la velocidad al cuadrado, termina siendo 4 veces mayor. Bueno, esto es también momento de inercia, deducir la expresión para el momento de inercia de un disco homogéneo delgado de masa m y radio r, que tiene como eje de rotación a su diámetro vertical. O sea, está girando el diámetro vertical y está girando, el disco está girando así. Bueno, la densidad es uniforme, será m entre el área total, pi r cuadrado. Esta sería la densidad de masa no volumétrica, sino de área. DI va a ser, recuerden que va a ser, DI sería el DI de este trozo por 2, porque tienes este trozo y este otro, entonces sería 2 veces DI, esta distancia por la distancia del eje, que sería X por X cuadrado. Por eso queda 2dmx cuadrado, donde dm va a ser la densidad por el área de este trozo, de esta banda, y esta área simplemente es de X por la altura, que es Y, de X por Y. Luego tienen que X se puede expresar como R coseno de tita, Y como R seno de tita, y de X, porque aquí aparece de X, derivando esto tendríamos menos R seno de tita. Luego queda simplemente integrar y multiplicar por 2, porque cuando integran se va a integrar entre 0 y pi medio, y por tanto solo va a barrer la mitad del disco, de aquí a aquí, y ahí falta la otra mitad, así que hay que multiplicar por 2, integrar entre 0 y pi medio. Bueno, aquí lo simplificamos porque es 2 seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de 2 tita. Y para simplificar, sabemos que el diferencial de 2 tita es 2 diferencial de tita. Así que este 2 diferencial de tita, este 2 y este de tita, es simplemente diferencial de 2 tita. Y luego lo que quedaría es simplemente integrar entre... bueno, aquí se integraba entre 0 y pi, o también lo pueden integrar entre 0
entre 0 y pi medio, también lo pueden entregar entre 0 y pi. Bueno, si lo hacen entre 0 y pi, sería entre 0 y pi de este lado, es decir, esta mitad. Hacen la integración y le queda simplemente el momento de inercia con respecto a un eje diametral del disco, un cuarto de mr². A ver, este es parecido. Tenemos un volante, que sería este disco, montado sobre un eje en rotación mediante un peso de masa m. Este sería el eje, este sería el volante, el disco, y este sería el peso que a través de esta cuerda hace rotar el eje y por tanto hace rotar al volante. El momento total del eje del volante vale I, y sigma F es el valor del momento de la fuerza resistente en los cojinetes de apoyo. Es decir, entre este volante y este eje hay cierta fricción, fuerza resistente. Luego nos dicen cuál es el valor de la aceleración angular de la rueda del volante y cuál es la velocidad angular cuando el peso ha descendido a una distancia h de aquí a acá desde el reposo. Bueno, aquí es muy sencillo. Si no, la tensión de la cuerda unida a la masa es T, y si la aceleración vale A, sabemos que esto produce un torque sobre el eje, hace girar el eje y el eje hace girar al volante. La ecuación de equilibrio de la masa M, sabemos que si se mueve hacia abajo va a ser MA igual a MG menos T. De aquí despejamos T, lo cual da como resultado un torque de valor solo T, la tensión de la cuerda que opera sobre el borde del eje, produce torque porque la masa de gravedad actúa sobre el centro de masa, entonces no produce torque, así que el torque solo es TR. Ese sería el torque aplicado al eje. En este caso, bueno, aquí lo llamamos sigma F, aquí lo llamamos distinto. ρF sería la fricción y se resta el torque producido por M, es decir, el torque que es TR se le resta ρF y eso sería igual a mg. Eso sería igual T por R, donde T es esto, menos esto, igual a I por alfa. Y luego sabemos que la aceleración de un borde va a ser R por alfa. Y por tanto, aquí A, recuerden que la aceleración de la masa que se mueve hacia abajo va a ser la aceleración de la cuerda, que va a ser la aceleración de un punto del borde del eje. Y esa aceleración va a coincidir con la aceleración lineal del eje, que es R por alfa. Entonces aquí sustituimos A por R por alfa y nos queda en función de alfa y podemos despejar alfa. Entonces alfa queda en función de la masa, la gravedad, el radio R, la fricción que se resta, el momento de inercia I del volante y más mr². Y por último, para la aceleración angular la podemos hallar derivando. Sabemos que la aceleración angular es la derivada de W con respecto a T. Y es constante porque solo actúa la gravedad, parte del reposo, W es 0 y θ0 son 0. Y aquí hay que tomar en cuenta que lo que desciende la masa, H, debe coincidir con el retorno, con el recorrido de la cuerda, y el recorrido de la cuerda coincide con el recorrido de un punto del borde del disco. O sea, un punto del borde del disco al girar, ese recorrido debe coincidir con el recorrido de la cuerda y por tanto ese recorrido de la cuerda tiene que ser igual a R por θ. Y de aquí podemos despejar θ en función de S y de R como S entre R. Luego, como W es constante, o la aceleración es constante, movimiento uniforme, entonces sabemos que la velocidad angular al cuadrado es 2 veces alfa por θ más la inicial al cuadrado, que es 0. Y de aquí podemos despejar W como la raíz de 2 veces el alfa, que ya lo habíamos calculado, por el θ, que es S entre R. Bueno,
Lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo.